Estamos terminando ya la vida del profeta Elías. Si Dios quiere, lo vamos a dejar en un número redondo. Y lo digo redondo porque hoy es el estudio número 48. Llevamos ya 48 jueves hablando de la vida de Elías y, como digo, daremos, si Dios lo permite, si Dios quiere, daremos 2 jueves más y cerraremos el estudio de su vida en 50 mensajes. Os invito a la lectura hoy en segundo libro de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 17 versículos. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tus consiervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. El final de la vida de Elías es un pasaje precioso, un pasaje que pone los pelos de punta. Un pasaje que contrasta con el llamado de Elías, del cual no sabemos prácticamente nada. No sabemos de su infancia, no sabemos de sus padres. Recordad que apareció de repente allá en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en este pasaje que acabamos de leer, vemos a Elías y a Eliseo yendo
y viniendo de varios lugares. Se menciona en primer lugar Gilgal, después Betel, después Jericó y también el río Jordán. También se mencionan a otras personas, a hijos de los profetas, que sabían que en ese día Elías se iba a ir, que Dios iba a quitar a Elías de la presencia de Eliseo. Y Elías va probando a su sucesor, le va diciendo que se quede en el lugar, como veremos ahora, que se quede en el lugar en el que está, que no hace falta que lo acompañe, que no hace falta que vaya con él. Pero Eliseo no cede y va siempre detrás de Elías, allá donde vaya. Yo me he preguntado siempre, ¿por qué Elías tuvo este grandísimo privilegio? ¿Por qué Elías tuvo el privilegio de ir al cielo en un torbellino, de no ver la muerte física? ¿Por qué Elías y no otros como Noé, como Abraham, como Jacob, como Moisés, David, Samuel o Josué? Ni nunca he sabido por qué, ni lo sé por qué. Lo que sí sé, hermano, es que Dios es soberano. Eso sí lo sabemos. Y Dios quiso que Elías no viera la muerte. El último viaje de Elías comienza el versículo 1 de este capítulo 2, partiendo de Gilgal. Seguro que más de uno os acordáis que años atrás, cuando el pueblo de Israel iba a tomar posesión de la tierra prometida y cruzan el río Jordán, ¿dónde acamparon por primera vez? En Gilgal. Allí celebraron la Pascua. Y allí ya fue cuando Dios dejó de mandar el maná a su pueblo y ya comieron de los frutos de aquella tierra, que era una tierra próspera. Esto aparece en Josué capítulos 4 y capítulo 5. De Gilgal pasan a Betel, otro lugar también muy conocido en la Biblia. De hecho, todo lo que empiece por Bet significa casa de. Betel significa casa de Dios. Betania es casa de frutos, aunque también se puede traducir por casa de aflicción. Betesda, casa de misericordia. Todo lo que empieza por Bet es casa de. En este caso Betel, casa de Dios. Y también nos puede recordar Betel a unos 10, 11 o 12 kilómetros de Gilgal, que allí fue donde Dios se le apareció a Jacob y le dio aquella visión de la escalera, Génesis 28. Y de Betel van a Jericó, otra ciudad que también conocemos, y bien, del Antiguo Testamento. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos estado allí en esos sitios hace unos meses. De Betel a Jericó, unos 20-25 kilómetros aproximadamente. Jericó nos recuerda aquel milagro del pueblo gritando y las trompetas tocando y cómo aquellos muros fueron derribados. Elías le dice varias veces a Eliseo que se quede. Primero que se quede en Gilgal, después que se quede en Betel. Son sitios preciosos, sitios de muchas palmeras, sitios que se puede descansar, está cerca del río Jordán. Quédate, ¿para qué? ¿Para qué vas a venir? ¿Para qué vas a venir ahora a Betel 10-11 kilómetros andando? ¿Y para qué después hacer 25 kilómetros más andando? Yo me voy por las mañanas a andar y ando 6-7 kilómetros y llego baldado. Imaginaros 10-11 kilómetros y después, venga, vámonos, 25 kilómetros más. Y encima vienen profetas a decirle, no, quédate aquí. No, quédate aquí, no, que vengan a decirle, sabes que Jehová se va a llevar hoy a tu Señor, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé, callaron. Y Elías diciéndole, quédate aquí, no hace falta que venga. También me acuerdo, cuando capítulos atrás, y lo vimos, cuando Eliseo fue llamado, dijo que seguiría a Elías allá donde fuera. Y aquí está cumpliendo con su palabra. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y lo va siguiendo
allá donde vaya. Seguro que también a más de uno nos recuerda un poco el caso de Noemí y de Ruth, ¿verdad? Aquella mujer, Ruth, que le dice, Noemí, perdón, que le dice a Ruth, anda, vuélvete con tu familia, hija mía. Y Ruth contesta en el capítulo 1, versículo 16 y 17, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. En el versículo 7 dice que llegan 50 varones de los hijos de los profetas y se paran a lo lejos. Seguro que esperando que pasara algo milagroso. Todos sabían que hoy era el día en que Dios se iba a llevar a Elías. Lo sabían todos. Y aparecen 50 personas y se quedan a lo lejos esperando. Algo tiene que ocurrir. A ver si podemos tener la suerte de ese torbellino y ver cómo se lleva al cielo a Elías. No tuvieron esa suerte, porque el único que vio ascender al cielo fue Eliseo. Solo Eliseo iba a estar presente, pero sí quiso Dios que pudieran presenciar estos 50 varones un milagro espectacular. Y es que Elías coge su manto, se lo quita, lo dobla o lo enrolla, golpea las aguas del Jordán y las aguas se abren. Y Elías y Eliseo cruzan el río Jordán en seco, por tierra seca. De nuevo, hermano, esto también me venía a la mente, que de nuevo es Dios el que decide. Dios decidió muchos años después que la multiplicación de los panes y los peces, que fue hecha 2 veces, una vez para alimentar a una multitud de 5.000 hombres y otra una multitud de 4.000 hombres, Dios decidió que estuviera esa multitud y estuvieran todos los discípulos. Sin embargo, otra ocasión, cuando Jesús fue al monte a orar y allí se transfiguró y se le apareció Moisés y Elías, solamente estaban 3: Pedro, Juan y Santiago. También hace poco hemos visto en Juan capítulo 21, cuando estaban los discípulos en el mar de Galilea esperando a Jesús, que dice Pedro, voy a pescar de noche. Y dijeron otros, vamos contigo. Y fueron 7. Hay 4 que se quedaron en su casa, que se quedaron allí, no fueron. Y Jesús apareció allí, en aquella orilla. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les preparó el desayuno. No podemos dejar de decir que Dios es soberano. Y Dios a día de hoy reparte los dones como Él quiere. A unos da más, a otros da menos. Dice Mateo 25, cuando Jesús compara el reino de los cielos a un hombre, a un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Y todos cobraron igual. El que estuvo todo el día trabajando y el que trabajó solamente 1 hora. Es injusto, no es justo que cobre lo mismo el que ha hecho todo el día que el que ha trabajado 1 hora. Sin embargo, el padre de la viña les paga a todos por igual. Y dice el versículo 5 de Mateo 20, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Hemos visto antes, hermanos, que el pueblo de Israel, que cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida, en Canaán, ahora Elías cruza el Jordán para ir al cielo, para ir a la Canaán celestial. Podían haber cruzado el río en alguna embarcación que hubiera por allí, pero Dios quería que su siervo Elías lo cruzara de manera milagrosa, al igual que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo cuando huían de los egipcios. En aquel instante Moisés alzó su vara y ahora Elías enrolla el manto y golpea las aguas. En ambos casos el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco. Elías y Eliseo cruzan el río Jordán también en seco.
Y una vez cruzado, Elías le pregunta en el versículo 9, pide lo que quiera que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Le dice Elías, pídelo antes de que me vaya, porque una vez que me haya ido, no vas a poder pedirlo. Esto deberían hacérselo mirar especialmente los católicos. Cristo es el único que intercede. No interceden los santos, no interceden los profetas, no interceden los ángeles, no intercede la Virgen María. Solo intercede Cristo. Y Elías esto ya lo sabía. Y por eso le dice, si quieres algo, pídelo ahora antes de que me vaya, porque luego no vas a poder. Elías podía haber pedido tierra, posesiones, riquezas, animales. Podía haber pedido tener muchos hijos, haber pedido tener una vida larga, próspera y con salud. Haber pedido sabiduría, como pidió Salomón. Eliseo pide, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Está pidiendo, hermano, seguir siendo profeta. Está pidiendo seguir más tiempo sirviendo a Dios. Está pidiendo que le va a dar la gloria y la honra a Dios, porque solamente Él lo merece. Pidió tener el doble de espíritu de Elías, poder recibir el doble de gracia de Elías, poder servir a Dios el doble que Elías. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender en nuestras oraciones, lo que pedimos? Le responde Elías, cosa difícil has pedido, no es fácil esto que piden. Sin embargo, los expertos en historia, los historiadores y los expertos en cronología dicen que Eliseo estuvo aproximadamente el doble de tiempo que Elías ejerciendo como profeta y que hizo el doble de milagros que Elías. Y ya llegamos al gran momento, versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, qué conversación tendrían más bonita, ¿no? ¿De qué estarían hablando? De la situación espiritual de Israel, de cómo estaba el pueblo, cómo el pueblo se había apartado de la ley de Dios, cómo el pueblo había seguido a los Baales. Estarían hablando, dándole las últimas instrucciones. Eliseo, pues tienes que hacer esto, esto y esto y esto, tienes que ir por aquí y por allí, dándole las últimas instrucciones a sus discípulos. Aconteció que yendo ellos hablando, hay aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, se puso en medio, los separó. Un carro de fuego con caballos de fuego, se puso en medio, los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Hermanos, ahí está la recompensa para Elías. Tantos tiempos que llevamos estudiando su vida, tanta fidelidad, tanta fe, tanto seguir a Dios, aquí tiene su recompensa. Un carro de fuego que se para en mitad de los dos y Elías asciende al cielo en un torbellino. Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Cuando años después estaba a punto de fallecer Eliseo, el rey que gobernaba, Joás, se acercó un día a él. ¿Y sabéis qué le dijo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Le dijo las mismas palabras de aquí. Podéis verlo en el capítulo 13 y versículo 14 de segundo libro de Reyes. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hermanos, y este profeta Elías, que había hecho muchas veces descender
juicio de Dios, que había hecho descender fuego consumidor, ese fuego consumidor que el pueblo de Israel temía y que todavía teme. Porque Dios es fuego consumidor. Ese fuego consumidor que Elías, sabiendo allá en el monte Carmelo que iba a caer en cualquier otro momento, lo que hace Elías es acercarse al holocausto y orar a Dios, sabiendo lo que iba a caer. Ahora, ese mismo hombre es ascendido al cielo en un torbellino, al venir un carro de fuego con caballos de fuego y pararse en mitad, separando a Elías y a Eliseo. Qué forma más preciosa de despedir a este gran hombre de Dios, el cual se presentó años atrás delante de aquel rey malvado, Acab, diciendo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y ahora Dios se lo lleva a su presencia, sin haber pasado por la muerte, al igual que Dios también hiciera con Enoc. Versículo 14. Y tomando Eliseo el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y esta frase la dicen muchas personas, de manera errónea, de manera equivocada, de manera oportunista. ¿Dónde está Dios cuando me viene una desgracia, un problema, un sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? Incluso nosotros a veces podemos caer en la tentación y preguntar de manera errónea: ¿dónde está Dios cuando me viene este problema, o me viene esta tribulación, o me viene este sufrimiento? Quizás Dios demanda, como decía aquella canción de Marcos Vidal: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? En vez de preguntarnos, hermanos, ¿dónde está el Dios de Elías? Quizás nos deberíamos preguntar: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. Repito, letra de la canción de Marcos Vidal. Hermano, no te preguntes de manera errónea tanto: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque Dios está aquí. ¿Os acordáis de la canción que cantamos? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que te canto, ¿me puedes oír? Dios está aquí. En vez de preguntarte de manera errónea ¿dónde está el Dios de Elías?, te tienes que preguntar: ¿dónde estás tú? No se trata de ser perfecto, porque Elías no lo fue. Ya vimos aquel pasaje oscuro, aquel pasaje en el que él, después de ajusticiar a los falsos profetas en el arroyo de Cisón, y después de recibir la amenaza de la malvada Jezabel, tuvo miedo y huyó. Y estando en el desierto, debajo de un enebro: basta ya, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Cuál era su voluntad? Que Dios le quitara la vida allí, en aquel enebro, con miedo, huyendo, derrotado. Esa era su voluntad, lo que él quería. Pero hermanos, ¿cuál era la voluntad de Dios? Fortalecerle. Que siguiera con su cometido, ascenderle al cielo en un torbellino. Hermano, Dios te puede negar lo que pide, lo que quiere, lo que desea, lo que anhela,
porque te tenga preparado algo mejor. Y tú no lo sabes. Así que, hermanos, no podemos decir que Elías fue un hombre sobrenatural. Pues como dice Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. Un hombre con pecado, con defectos, con errores, con fracasos, al igual que tú y al igual que yo. Pero también es cierto que Elías creía en el mismo Dios. ¿Qué crees tú y qué creo yo? Es el mismo Dios. Mi fe, tu fe, se basa en el mismo Dios que tenía él. Nos apoyamos en el mismo Creador, en el mismo sustentador. Oramos al mismo Dios. Nos sujetamos al mismo Dios. Nos sujetamos a la misma palabra de Dios. Recibimos la misma misericordia que recibió Elías. Aunque vivió miles de años antes. Los tiempos no eran tan diferentes a los de ahora. Si bien ahora hay más tecnología, más avance. Pero ya hemos visto que en muchas cosas no hay tanta diferencia. Sobre todo en cuanto a lo espiritual. Y vivimos en un continente, en un país que claramente le está dando la espalda cada vez más a Dios. Como pasaba en aquella época. Que incluso el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios. Hermanos, de Elías hemos aprendido 3 cosas sobre todo. 3 cosas, son muchas más. Pero quiero dejar 3 ideas resumidas. En primer lugar, Elías nos ha enseñado que hay que vivir por fe y no por vista. ¿Os acordáis después de que Elías aparece delante del rey Acab? ¿A dónde lo manda Dios? Al arroyo de Querit. A que te alimenten unos cuervos, animales inmundos. Y allí iban los cuervos, le daban de comer por la mañana y por la noche. Y así un día y otro, los cuervos. Cuando ya se secaba el arroyo de Querit, le dice Dios, ahora coge y vete a Sarepta de Sidón, a la tierra del enemigo. Y allí una mujer, viuda, extranjera y pobre, te va a sustentar. Y Elías coge y se va allí. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Elías oía a Dios, creía en la palabra de Dios, obraba según la palabra de Dios. Hermanos, estas 3 cosas. Oír, creer y actuar. Oír, creer, actuar. Oír, creer, actuar. Oímos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios y actuamos en base a la palabra de Dios. En segundo lugar, Elías nos ha enseñado que hay que seguir a Dios y apartarse del mal. Y es que, hermanos, por mucho que hoy en día se nos diga, bueno, que todo da más o menos igual, que no pasa nada, que bueno, que la Biblia fue escrita hace muchos años y que bueno, que tampoco pasa nada, que hay que probarlo todo, que hay que experimentar todo. Pues no, hermano, especialmente dedicado a los jóvenes. Hay que apartarse del mal, apartarse del maligno. Y por eso oramos también. Y os pido que lo hagáis, que lo hagamos esta noche. Que Dios nos aparte del mal, nos aparte del maligno, especialmente a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes. Hacer lo malo no es lo bueno. Ni en época de Elías, ni en 2023. El pecado es el pecado, aunque a día de hoy la sociedad, ciertas políticas nos hagan ver que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Son tiempos difíciles, hermanos, y sobre todo jóvenes. Si Elías estuviera hoy aquí, en este mundo, le dirían que es un intransigente, un egoísta, un hombre del paleolítico, un intolerante, un insolidario, uno que se cree mejor que los demás. Hermanos, recordemos aquello de Juan 17. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Y así podemos seguir mucho rato. Estamos aquí para testificar de Cristo, estamos aquí para expandir el reino de los cielos. No estamos aquí para aceptar la voluntad del hombre. No estamos aquí para aceptar eso que dice que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Elías, en tercer lugar, nos ha enseñado, hemos visto, que hay que vivir por fe y no por vista, que hay que seguir a Dios y apartarse del mal. Y en tercer lugar, Elías nos ha enseñado la importancia de la oración, en el sentido de que dependemos totalmente de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos leído en estos capítulos Elías orando en lo alto de un monte, especialmente en el monte Carmelo, siempre buscando lugares altos, tranquilos, en la soledad, para pasar tiempo a solas con Dios? También hemos visto aquella recaída que tuvo, y cuando fue restaurado con aquella comida que le preparó aquel ángel, anduvo 40 días y 40 noches hasta llegar ¿a dónde? Al monte de Oreb, al monte de Dios, y allí estuvo hablando con Dios. Cuando Ocosías, lo vimos el otro día, mandó a los 50 soldados y al capitán de los 50 a buscarlo, ¿dónde estaba Elías? En lo alto del monte, sentado. ¿Os podéis imaginar qué estaba haciendo? Cuando Jesús se transfiguró y se le aparecieron Moisés y Elías, también fue en lo alto de un monte. Elías fue un hombre de monte y de oración. Monte y oración. Oró para que no lloviera. Ya lo vimos, qué oración más cruel. Orar para que no llueva. Nosotros que oramos para que llueva, él oró para que no llueva. Luego sí, oró para que lloviera. Oró para que cayera fuego consumidor. Oró para que resucitara el hijo de la viuda de Sarepta. Nada de ello, nada. En la oración de Elías tenía un motivo o tenía un sentimiento egoísta, sino que, como dice allá en el monte Carmelo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Y esto es precioso, hermano. Es el motivo principal de la oración. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que actuemos, toda nuestra forma de ser, tiene que ir para que hoy también sea manifiesto que tú eres Dios. Que nuestra oración, nuestra vida, lleve ese propósito y principal. La gloria es para Dios. Amén. Hermano.